pero sí, ahorita sí se la subo, no tengan pena. Vamos a aprovechar el fin de semana largo. No, pero vamos a hacerlo, claro que sí. Porque igual, vean, ya tenemos fecha para el parcial, va a ser el 8. Entonces vamos a intentar trabajar un poco. Vamos a adelantar hoy y el miércoles. Y ahí se recuerdan que el viernes terminaríamos nuestro repaso. ¿Sí? Entonces, ya ahí yo buscaría una hoja de trabajo ahora sobre este tema. ¿Sí? Para que no confundirlos. Y esto entraría ya para el parcial del 22 de abril. Entonces van a tener así como 8 de abril, segundo parcial, 22 de abril, tercero. No es muy bueno, pero también podría ayudarnos porque también no nos ha permitido avanzar como quisiéramos esta situación. Entonces, pues tampoco creo que estemos muy así, ¿verdad? Bien, entonces, estas son las transposiciones, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entonces, aquí hay un hidrógeno, ¿verdad? Lo que se cambia es el hidrógeno con todos sus electrones, ¿verdad? Que es la grafiquita que les hizo la I así bonita, ¿verdad? Con sus electrones. Se va el hidrógeno, digamos, y quedaría acá, ¿verdad? Aquí hay un hidrógeno. Vamos a poner nuestro puntero láser. Eso se me olvidó. No, el lapicito. Aquí hay un hidrógeno, ¿cierto? Y entonces este se transpone y recuérdense que solo puede ocurrir en situaciones donde están cerca y digamos, no pueden haber ametilos, digamos, que es lo que está esta gran X acá, y digamos, sí se puede transponer a cualquier otro lado. Bien, entonces vamos a la siguiente, la reacción de los polímeros, digamos, y ya es casi la última reacción, digamos, de alquenos que vemos en medio ácido, ¿sí? O promovido por ácido. Sí, ya después, pues vamos a entrar a reacciones que no llevan carbocatión, digamos. Prácticamente serán la siguiente presentación, que esa sí no tengo de IA, así que tendremos que empezar con la normal, que no sé si ya me dio tiempo de subírselas, no estoy seguro, ¿verdad? Siempre es la clase 12, ¿sí? Que ya la subí aquí al Drive para, para poderles presentar, ¿verdad? Que siempre me gusta presentar en el Drive porque siento que es más fácil grabar y presentar también en Meet, pero es mi experiencia, ¿verdad? Así yo coloco la presentación en PowerPoint. Bien, entonces, lo que sí tiene esto que no me gusta es que tiene muy pocos lapicitos y borra todo. O no he logrado comprender. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos lo hizo la IA esta reacción. Entonces, primero, la idea es esta. La idea es tener un alqueno, digamos, el propileno, ¿sí? Que también tiene ese nombre común, y llevarlo a polipropileno. ¿Qué sucede? Van a agregar ácido, pero en cantidades catalíticas, es decir, poquito ácido. ¿Sí? Cantidades catalíticas. ¿Sí? No, digamos, no mucho ácido. ¿Sí? O sea, tal vez una gota de ácido sulfúrico concentrado, eso sí, concentrado, ¿sí? Que no tenga nada de agua, porque la idea es que esto reaccione, genere carbocatión, y entonces ya después el único nucleófilo que hay en el medio es el mismo alqueno, ¿sí? Entonces el alqueno viene y reacciona con carbocatión. Y entonces volvemos a tener, se adiciona de manera que genere el carbocatión más estable, que va a ser un secundario, ¿verdad? Y aquí se va. Ah, bueno, aquí no me quedó tan bien, ¿verdad? Pero bueno, entonces, y ahí van, ¿verdad? Ahí va creciendo la cadena. Entonces, si ven, aquí está, ¿verdad? Es solo que pues, ya, ¿verdad? Al final, les cambió un poco el sustrato,
¿sí? Y entonces la idea es que el alqueno reacciona, ¿sí? El alqueno vuelve a reaccionar y así hasta generar la cadena, digamos, que ustedes necesitan. También puede existir la dimerización, es decir, que solo reaccionen dos, ¿verdad? Que es raro, pero puede suceder, ¿sí? Ahora, algo importante, digamos, supónganse la dimerización sería solo dos, ¿verdad? Digamos que este reacciona en medio ácido, forma el carbocation más estable, un secundario en este caso, alqueno reacciona, vamos a cambiar el color del alqueno, vamos a poner azulito, ¿sí? Para que no me confunda. Y ahora sí vienen los electrones acá y se adicionan sobre el carbocatión. Entonces, habría que entender que copio este de acá y logra hacer enlace con el azulito, digamos aquí. De ahí se adiciona en el carbono menos sustituido, ¿para qué? Para tener el carbocatión más estable. Y ahora, ¿qué puede pasar? Bueno, puede seguir reaccionando o puede pasar esto de la dimerización. Vean acá, ¿qué podría pasar? Que un hidrógeno en alfa, hay dos formas de estabilizar un carbocatión. Una es la forma que hemos estado viendo, ¿sí? Que es, digamos, que reaccione con un nucleófilo, ¿sí? Que este reaccione con un nucleófilo y la reacción se acabe. O otra forma que puede pasar es que una base, ahora sí, base, recordando que las bases toman protones, ¿sí? Y entonces genera un doble enlace aquí y ya desaparece el doble enlace. Entonces el producto de reacción es un alqueno, ¿sí? Por ejemplo, esta es la dimerización. Ahora la reacción puede continuar y puede generarnos un polímero, ¿sí? De los conocidos, ¿verdad? Polipropileno, que es el de las pajillas, polietileno, que es solo eteno, ¿verdad? Que es el más fácil de hacer, digamos. Ustedes piensan en el eteno, pues no hay mucho que ver, ¿verdad? O sea, el alqueno, pues reacciona generando un carbocatión súper inestable. Viene otro alqueno. Y el carbocatión siempre va a ser primario, ¿no? Que va a ser el eteno. Es un doble enlace, ahora no es una X. Sí. Y entonces van a ir teniendo. Y la idea es de que muchas veces el polietileno va a hacer esto, una cadenota, ¿sí? De millones, de carbonos, ¿no? Y eso es el polietileno, ¿sí? De las bolsas plásticas, ¿sí? Los juguetes esos de plástico, ¿no? Esos grandotes, ¿sí? Eso que es polietileno de alta densidad. Digamos las tapitas, las tapas esas plásticas que le ponen a las botellas PET, ¿sí? Igual, otro interesante es el policloro sí, es este, solo que este sí es más fácil de predecir, ¿no? Que es igual que el polietileno, solo que tiene un cloro. Sí, este interesante, va a ser en el doble enlace. Y este, digamos, les va a producir lo mismo, una cadenota, solo que los cloros espaciados, ¿verdad? Cloro, aquí está el polietileno, aquí se unió, y aquí quedaría el otro cloro, ¿sí? Porque aquí se uniría el otro. Aquí se dio la reacción, ¿verdad? Ah, no, perdón. Aquí se formó la reacción, ¿verdad? Y siguió, ¿verdad? Y ya está. ¿Sí? Igual con el polipropileno, ¿sí? Va.
Entonces, continuando, ¿verdad? Tenemos los alquinos, ¿sí? Los alquinos son menos reactivos que los alquenos, ¿sí? Esto es porque, digamos, el carbocatión que se formaría aquí, pues es un carbocatión alquílico, solo quítenle este enlace, ¿verdad? Que ya saben, IA. Entonces, es un poco así, ¿verdad? Pero este es distinto, ¿verdad? Este es, primero, puede ser que la reacción sea más rápida para generar un carbocatión, pero el problema es que un alquino forma un carbocatión vinílico. Vean acá, aquí sí está bien hecho. ¿Sí? Carbocatión vinílico. Bien hecho. ¿Sí? Entonces, este carbocatión vinílico es el que es muy inestable. Por eso, por regla general, los alquinos reaccionan más lento que, que los alquenos, ¿sí? Los alquinos reaccionan más lentos que los alquenos, ¿sí? Y reaccionan y son menos reactivos, ¿sí? Eso es muy importante. Aquí dice, ¿por qué reaccionan más lento? Bueno, porque el triple enlace es menos accesible estéricamente, ¿verdad? Por estas nubes cilíndricas, que está bien. Y además el ataque electrofílico va a generar un carbocatión vinílico que es sumamente inestable, ¿sí? Porque ese carbocatión, y así lo ven, es un carbocatión, como habíamos hablado, o es un carbocatión que tiene una hibridación sp, ¿sí? Porque ya tiene un orbital p y el carbocatión solo puede estar en orbitales p, ¿verdad? Porque si no, imagínense un sigma, ¿no? Sería muy, muy inestable. Entonces todavía sería más inestable, porque no habría quien lo estabilice, ¿verdad? Todavía en pi algo podrá estabilizar, ¿no? Por lo menos los grupos que esté acá, no sé, que hay un metilo, pues mejor, ¿no? Bien, entonces por eso la reacción de alquinos es un poco interesante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque reacciona igual que los alquenos, solo que dos veces. Y suele ser interesante porque si ven, este está bien hecho, ¿sí? And the mechanism why, ¿verdad? Bueno, solo y ya, ¿verdad? Está bonito, la herramienta me gustó. Va, entonces vean, aquí toman el protón, ¿sí? Y generan el carbocatión súper inestable. Reacciona X, ¿verdad? Que esto le faltó a la IA. X menos. Y entonces reacciona con el carbocatión, ¿sí? Y entonces sigue la regla de Markovnikov, ¿verdad? Aquí sobre todo cuando vemos alquinos internos, nuevamente. Nosotros pudiéramos hacer la reacción con alquinos internos, sí, pero el problema es que haría dos posibles reacciones. Ahora, perdón, dos posibles productos. Ahora, si el alquino es simétrico, pues tampoco importa mucho. Sí, por eso regularmente nosotros hacemos reacciones sobre alquinos terminales, porque son fáciles de predecir, o alquinos, digamos, internos, pero que sean simétricos, para que sea un solo producto de reacción. Ahora, por ahí, pues Byron, como les digo, en los exámenes una vez puso o en un corto, no me acuerdo. Por ejemplo, este. 1, 2, 3, 4, 5. 2 pentino, ¿sí? Entonces, vean acá. Bueno, vamos a ver qué nos daría, ¿sí? Solo vean, la reacción puede seguir y eso es lo interesante. Por eso es de que los alquinos reaccionan pues igual, solo que dos veces. ¿Se puede tener la reacción en alquenos? Sí, según alguna literatura por ahí, sí, pero habría que usar menos 78 grados centígrados, ¿sí? Y tendrían que usar sobre todo la reacción anti-Markovnikov, ¿sí? Que también se puede hacer aquí, la de HBr, ¿sí? Esa se podría hacer a menos 78 grados centígrados, ¿sí? Y daría un alqueno trans, ¿sí? Porque recuerden que el anti-Markovnikov quedaría aquí. Es la única referencia que yo he visto, ¿sí? Pero si no, es lógico que no se puede tener. ¿Por qué? Porque una vez se forme este,
va a haber una competencia, no sé si lo ven. HX puede reaccionar con el alquino inestable y el impedimento estérico de la nube P y todo lo que ustedes quieran contra un alqueno. ¿Quién va a ser más reactivo o a quién va a haber antes? ¿Sí? HX para reaccionar. ¿Alqueno o alquino? Díganme ustedes, chat. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién reacciona antes? ¿Alqueno o alquino? ¿Sí? Si tuvieran el alquino terminal y el alqueno ya con el halógeno. Ya con la... ¿Estarán de acuerdo conmigo? Bueno, no me respondieron, pero está bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la primera molécula de alqueno que se llega a formar, ¿sí? La primera molécula de alqueno que se llega a formar es más reactiva que la molécula de alquino que ya tiene en el matraz. Entonces, la reacción regularmente va a preferir venirse por esta vía. Y entonces, ¿qué va a pasar? HX va a preferir reaccionar acá, genera el carbocatión que es el más estable porque es secundario, pero también, según el libro de Pablo Yurkanis Briz, ahí se recuerdan que la química es una ciencia experimental. Alqueno chilero, halógeno chilero, pero puede estabilizarse por resonancia y tomar el catión, digamos, el X. Eso solo lo he visto en el libro de Pablo Yurkanis Briz, ¿verdad? Pero igual, este alqueno sería el más estable. Y entonces se da el halogenuro geminal. Y entonces volvamos a la reacción que Byron les puso en algún corto el año pasado. Entonces, ¿qué pasa aquí, verdad? Digamos que les puso HCl, ¿verdad? Para no... Porque HBr habría que ver si es en presencia de peróxidos o qué. A veces se les puede poner acá seco para que vean que no reacciona con... porque recuérdense que el agua va a reaccionar, ¿sí? Si hay agua ácida, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Bien, entonces, ¿qué va a pasar acá? Bueno, hacemos nuestros 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Y estarán de acuerdo conmigo que puede reaccionar el carbono 2. Cloro y cloro. Porque reacciona 2 veces. Más. Estarán de acuerdo conmigo que también puede reaccionar sobre carbono 3. Entonces, cloro y cloro. ¿Cuál más? Pues no sé, de repente carbono 3 por ser más simétrico, pero no sé, realmente estaría mintiendo. Habría que ir al laboratorio, hacer la reacción y sacar los porcentajes. Ahora, es muy probable que la reacción sea 60-40 en el mejor de los casos. Y eso nos sirve, ¿verdad? Entonces queremos reacciones que nos den al 100%. Entonces, por ello, alquinos terminales, que sí los podemos predecir, o alquinos simétricos, que también los podríamos predecir. Por ejemplo, un alquino simétrico. Vamos a ver, o un alquino terminal, digamos, inclusive podemos usar bencenito. Benceno. Y el alquino terminal. Entonces noten que la reacción con HCl, recordando que es HCl como cloro de hidrógeno, ¿verdad? No como ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces vendría, copiamos el anillo aromático que no le pasó nada, ¿verdad? Con eso no reacciona. Este ya se volvió tetraédrico. Y ahora sobre este carbono, que es el secundario, ¿verdad? No se va hacia donde hay más hidrógenos, sino el halógeno sea donde hay menos. Ahí no había ninguno.
y entonces forma el alquino geminal. Geminal porque están en el mismo carbono. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Duda, comentario? ¿No? Ok. Pues borramos todo. Y ahora sí, creo que es el último tema de esta presentación, ¿sí? Y es la acidez de los alquinos terminales. ¿Sí? Los alquinos terminales tienen cierta acidez. Vean ahí la escalita que nos hizo muy bonita la IA, ¿sí? En la presentación de la clase 11, pues hay una un poquito más feita, ¿verdad? Pero pues hecha de los libros o la presentación 100% hecha por mí, ¿verdad? Pero está interesante. Bien, tiene sus errores, ¿verdad? Pero bueno, ahí tiene el alcano, ¿verdad? pK de 50, el alqueno pK de 44, el alquino pK de 25, el alcohol pK de 16, ya. Pero ahí aquí le faltó algo a la IA, ¿verdad? Que está en la presentación, y es el amoníaco. El amoníaco tiene un pK de 36. Entonces estaría por aquí, ¿no? ¿Sí? Algo muy importante es que todos estos son más ácidos o menos ácidos que el agua. ¿Qué dicen ustedes? Todos los que están ahí. Ahí está el agua, ¿verdad? pK de 15. Todos esos, el alcano, el alqueno, el alquino terminal, el amoníaco, el alcohol, son más o menos ácidos que el agua. ¿Más ácidos? ¿Será? ¿Están todos de acuerdo que son más ácidos que el agua? Pues lo cierto es que no, son menos ácidos. ¿Y por qué es? Bueno, ¿qué sucede? Vean pues, pKa se define por, aquí vamos a poner, es muy parecido a pH, solo que acá es la constante de acidez, ¿verdad? ¿Qué tan fácil pierde un protón prácticamente? Entonces esto es dado por menos logaritmo base 10 de la constante de acidez. Y la constante de acidez es qué tanto puede perder un protón. Entonces, el agua, que no es tan ácida, tiene 15.7. El ácido clorhídrico, por ejemplo, ya en disolución, ¿verdad? Ya ahí como HCl, digamos, gaseoso, tiene un pK negativo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque su constante de acidez es tan baja, pero está tan alta que menos el logaritmo se vuelve pues pequeñito, ¿no? Entonces ya se vuelve número negativo. Entonces, digamos, ácido acético, que ya pueden sentir en la acidez de un pK más o menos de 5. Entonces, mientras más pequeño sea el valor de pK, más ácido o menos ácido. Mientras más pequeño sea el valor de pK, ¿es más ácido o es menos ácido? Pregunta chat. A menor pK, ¿qué es? ¿Más ácido o menos ácido? Lo cierto es que es más ácido, ¿sí? Es más ácido. Entonces, mientras más pequeño sea el valor de pK, la molécula del compuesto es más ácida, ¿sí? Entonces, resulta ser que el alquino terminal es más ácido, desde lo relativo, ¿verdad? Es acidez relativa, ¿sí? Que el amoníaco. Y lo bueno del amoníaco es que su base conjugada, vamos a borrar todo, es que el amoníaco, digamos, su reacción de pKa sería
NH3. Si reacciona con una base, pues pierde el protón. Más NH2 negativo. E increíblemente existe un compuesto que es anhidro de sodio. Pues esta base será más suficientemente ácida para quitar el alquino terminal. Lo cierto es que sí, ¿sí? Tal vez hidróxido de sodio no. Hidróxido de sodio sería exactamente la acidez, perdón, el producto, digamos, la base conjugada del agua, ¿sí? El etóxido, digamos, un alcóxido, sería la base conjugada de un alcohol. El amiduro sería la base conjugada de este. Y un carbanión, para que vean lo fuerte que son los carbaniones, un carbanión tendría que ser la base conjugada de estos cuates. ¿Sí? Entonces, pues es bastante interesante y bastante grosero lo que serían las bases orgánicas, ¿no? Porque en química orgánica las bases, los ácidos no son tan fuertes. ¿Sí? Digamos. Entonces, digamos, si existe, ¿verdad? O sea, si existe el amiduro de sodio o sodamida, también se le llama sodamida, que es un sólido, ¿sí? Que existe, ¿sí? De por sí ya existe, ¿sí? Es una base inorgánica porque ahí no hay carbono, ¿verdad? Y digamos, pues si se usa, ¿verdad? Entonces ustedes pudieran usar sodamida, ¿verdad? Y ya pudieran tener la reacción del amiduro de sodio. Que aquí vendría, ¿no? Amiduro de sodio, ¿sí? Reacciona con este. Y entonces, ¿qué crearía el ion acetiluro? ¿Todo esto por qué? Porque los alquinos terminales son ácidos o son más ácidos que los demás hidrocarburos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué serán más ácidos? Bueno, porque el carbono es un carbono sp. Y ahora aquí lo tienen, ¿no? Qué bueno que la IA nos dio la explicación por aquí. ¿Sí? Porque está en orbital sp, ¿verdad? Y recuérdense que a mayor carácter S, que es lo que les dice acá, mayor es la electronegatividad del carbono. ¿Sí? O sea, no todos los carbonos tienen la electronegatividad que dice la tabla periódica, ¿sí? Lógico, pues es muy similar, ¿sí? No es tampoco que estemos hablando qué sé yo, de muchas diferencias de escala de Pauli, ¿no? Pero sí es más electronegativo. Eso significa que este enlace está más polarizado hacia el carbono. Por lo tanto, el hidrógeno es más fácil que se pierda, ¿sí? Y por eso tenemos esta reacción. Alquino terminal, esto solo acontece con alquinos terminales, ojo, alquinos terminales con este de hidrógeno, ¿sí? Y ustedes obtienen ion acetiluro, ¿sí? Este es un enlace iónico, digamos, pero interesante, si lo llegara a formar con litio, como el litio queda en el mismo periodo que el carbono, ¿sí? Generaría un enlace covalente, ¿sí? Covalente, ¿sí? Es bien interesante, que sería el acetiluro de litio, ¿sí? Ese sí llega a formar enlace. Igual acá no se ve, ¿verdad? Pero con la plata amoniacal en amoníaco o nitrato de plata en amoníaco o plata amoniacal, sí llega a formar un complejo, ¿se recuerdan de los complejos de química general? Pues un complejo que se llama diamínplata, ¿sí? Entonces, esta plata reacciona con el alquino y genera un precipitado blanco. Entonces, ¿para qué nos sirve esta reacción también? Bueno, generar esto ya vamos a ver que puede ser bueno. Nos va a servir para reacciones de carbonilos
nos va a servir para las reacciones de este semestre, cómo va a ser las reacciones de SN1, perdón, de SN2, ¿sí? Ahí vamos a ver un poco más el ion acetiluro, lo vamos a ver actuar, ¿sí? Ahora, pero también, si hay presencia de plata, va a formar una sal de plata, y esa es la idea, ¿sí? Que el amiduro de plata es insoluble, ¿sí? En lo que sea. ¿Sí? Entonces, un alquino terminal más esto en amoníaco genera un precipitado blanco o una turbidez blanca, ¿sí? Ahora, si ustedes le agregan cobre en amoníaco, se da un precipitado rojo. Entonces, ¿para qué funciona? Si yo tengo la duda de si tengo un alquino terminal, hago esas reacciones de abajo y miro si tengo un alquino terminal. Si es positivo a cualquiera de esas dos reacciones, pues tengo un alquino terminal. Es mejor hacerla de cobre también porque, digamos, si yo tengo un halógeno, a veces el halógeno pues pudiera dar reacciones a este. Entonces, recuerden que el cloro de plata es insoluble en agua. Cloro de plata es insoluble en agua, chat. ¿Sí o no? Cloro de plata insoluble en agua. Bueno, digamos en análisis se enseñan que sí. Bien, entonces creo que con esto terminamos. Bueno, un poquito de un pequeño resumen que les hace la IA. Y bueno, entonces con esto vamos a pasar a la última presentación, ¿verdad? Igual nos quedan 15 minutos de clase o un poquito más. Entonces vamos a compartir esta que no sé si ya se las envié. Yo creo que ya, pero no estoy seguro, o tal vez no. Bien, entonces vamos a la clase 12, reactivos de alquenos 2, ¿sí? Y algo de las reacciones de alquinos. Sí, y ahora vendrían los reactivos simétricos, que son reactivos que regularmente no llegan a formar carbocatión. Y la primera reacción es una que ya hablaron un poco con Byron, ¿sí? Recordando que si ustedes tenían un alqueno y le agregaban hidrógeno y un catalítico, ¿verdad? Un metal catalítico, un metal, pues puede ser platino, platino es de lo más usado, puede ser paladio, pero es más caro, puede ser níquel, pero el níquel hay que usarlo como con truco, ¿sí? Se puede usar níquel Raney o se puede usar níquel en algunas otras formas, pero sí, no puede ser solo níquel, ¿sí? Puede ser rutenio, pero más caro, me imagino yo, que el platino y el paladio, no digamos. Pueden usar, ¿qué más se podría usar? Eh, níquel, ya dije, rutenio, bueno, por ahí están. Bien, entonces, ahí ustedes solo le pasan borrador al doble enlace. Es decir, si quieren dibujan el producto y solo le pasan borrador, pues me acuerdo que no tengo borrador, entonces solo el producto, ¿verdad? Y ya con eso, pues predijeron la reacción, ¿verdad? No hay que ver Markovnikov porque si ustedes ven, el hidrógeno se va a ir a donde él quiera, ¿no? Porque son dos hidrógenos. O sea, no es un hidrógeno que va a ir para un lado y otro para otro. O sea, una reacción que no importa, ¿verdad? No interesa. Porque solo va a dar un producto, vaya, solo va a dar el producto esperado, ¿no? Ya está. La reacción lo que sí tendría sería estereoquímica, ¿sí? Eso sí, sí, se daría, podría dar un producto estereoquímico, ¿verdad? Por ejemplo, si yo acá tuviera
un isopropil, por ejemplo. Estarán de acuerdo conmigo que aquí no interesa la estereoquímica, pero acá sí, porque acá hay un centro quiral, ¿verdad? Etilo, metilo y propil. ¿Sí? En este caso, digamos, vamos a ver qué darían los dos enantiómeros. ¿Sí? La reacción no puede ser muy estereoespecífica, como otras que vamos a ir viendo en el curso. ¿Sí? En este caso, la hidrogenación pudiera darles tanto un enantiómero como otro. ¿Sí? Va, fíjense pues. En el examen no van a decir que no se los dije. Va. Entonces vamos con la hidrogenación, ¿verdad? Alqueno, hidrogenación, hidrógeno y un catalítico. Entonces, si ven, da un alcano, ¿verdad? Al final, pues esa es la idea, ¿no? Que se va a echar a todos los dobles y triples enlaces. Y entonces hidrógeno reaccionan y no hay producto Markovnikov, no hay cómo, ¿verdad? Porque igual los dos son hidrógenos, entonces calidad. Sí, lo único es que el hidrógeno, en este caso, va a reaccionar del mismo lado, ¿sí? Del mismo lado. Del mismo lado, ¿sí? Va. ¿Por qué? Porque el doble enlace es plano, o sea, solo está el plano, ya sea el que ustedes están viendo en la pantalla o detrás de la pantalla. Es plano, es como si están viendo por celular, es como su celular, ¿verdad? Tiene una cara y tiene otra cara. Entonces, los dos hidrógenos entran por la misma cara, es decir, entran del mismo lado, ¿sí? Ya sea por la pantalla negra, en el caso del celular, o ya sea por el case que está atrás, ¿sí? Eso es lo único que hay que saber, ¿sí? Bien, entonces hidrogenación catalítica es solo pasarle borrador, ¿no? Y ya está. No hay mucho que ver, ¿sí? Y el mecanismo es un poquito pictórico, ¿no? Al final, el metal se agrega soportado sobre carbono, ya sea platino o paladio. Eso es como yo lo he hecho, ¿verdad? O sea, puede ser que el rutenio no tengo ni idea, porque el rutenio nunca he usado. Sí, en el caso del níquel, sí sé, pero nunca lo he probado tampoco, porque el níquel habría que hacer algo que se llama níquel Raney, sí, que es una mezcla horrible, o no sé, o por lo menos los libros de receta de cocina, sí, dicen que hay que mezclar albúmina, alúmina y níquel, sí, eso suena raro, ¿no? O sea, suena como extraño. Sí, entonces es una forma rara de usar el níquel. Entonces, pues nosotros todavía tenemos más o menos 6 frasquitos de platino, si no estoy mal, es platino, ¿sí? Sobre superficie de carbono. Es decir, si ustedes ven su polvo negro, ¿sí? Es un polvo negro horrible. Sí, y tenemos frasquitos de 10 gramos, porque han de ser carísimos, ¿verdad? No hemos comprado, ni pienso comprar, ¿verdad? Porque el platino ya de por sí es caro. Sí, yo creo, no estoy muy seguro si el platino es más caro que el oro. No estoy muy seguro, pero no debe ser, ¿verdad? Porque igual todos sus carros tienen un catalizador de platino en el escape, ¿sí? Para poder como detener algunos gases que sean tóxicos o que no estén bien oxidados, ¿verdad? O bien reducidos, ¿sí? Entonces, digamos, ahí tiene un catalizador de platino hasta el fondo del escape, ¿sí? Que debe ser carísimo, debe ser de las cosas más caras que tiene un carro, ¿sí? Que pues muy poca gente sabe, me imagino, porque si no estarían robando escapes, ¿no? Pero digamos, el platino es carísimo, es de lo más caro que hay, ¿sí? Pero nosotros pues lo compramos nuevamente en superficie de carbono, debe ser más barato, ahora es un polvo negro, ¿sí? Asqueroso, ¿sí? Pero como les digo, son 10 gramos, tenemos como 5 o 6 botecitos, nos quedan de 10 gramos y necesitamos una pizca para hacer la reacción. Necesitamos una pizca, con una pizca basta y sobra, ¿sí? Porque es solo catalítico, ¿sí? Solo nos sirve para qué.
Si ustedes ven el platino no le está pasando nada. El platino sigue siendo platino 0 hasta el final de la reacción. Aquí ya puede volver aquí al inicio, ¿sí? Etcétera. Entonces, ¿ustedes cómo hacen la reacción? Bueno, agarran el hidrogenador y le empiezan a agregar hidrógeno, ¿sí? Este hidrógeno, digamos, se va a absorber o a absorber. Absorber sería con D. Absorber, ¿sí? Solo la absorción, recordando, es un fenómeno de superficies, ¿sí? Se absorbe sobre la superficie. Absorber es cuando ustedes comen, ¿no? Absorben los fideos, absorben el arroz, ¿sí? Por eso lo están engullendo, ¿sí? Ahora, si hacen guerra de comida y se tiran el arroz o se tiran los fideos, ese se está absorbiendo, ¿sí? En su cara o absorbiendo en su cuerpo, ¿verdad? Como ustedes lo vean, ¿verdad? Eso es absorción, ¿sí? Eso es absorción, perdón. Eso es absorción. Un fenómeno de superficies. Bien, entonces se absorbe el hidrógeno y se absorbe el alqueno. Ya juntitos del mismo lado del plano, ¿sí? Este hidrógeno se coloca acá, entonces si ven, empiezan a ver. Eso también me he hecho con inteligencia artificial, ¿va? Se nota el deuterio. Pero el deuterio subiría, ¿sí? El deuterio quedaría arriba y el hidrógeno quedaría abajo. Y en este caso, el hidrógeno quedaría cabalmente para reaccionar debajo. Entonces, si ven, los dos hidrógenos entran del mismo lado. Es decir, ustedes van a tener como quien dice, si aquí habían sustituyentes, aquí van a tener sustituyentes eh, cis. ¿Sí lo ven? Del mismo lado. Ahora, la reacción ya en alquenos de cadena abierta, el problema es que puede absorber de una cara o puede absorber de la otra. Vean nuevamente su celular. Puede absorberse del lado de la pantalla negra o puede absorberse del lado del case. ¿Sí? No hay cómo poder controlar eso. ¿Sí? Y bueno, eso es bien importante, esto que viene acá, ¿verdad? Porque ya podemos hablar de algo. Entonces, el alqueno plano tiene dos caras. La de arriba, digamos, y la de abajo. Si este es un celular, ¿verdad? Piensen en un celular cuadrado. Entonces, puede ser que una parte sea la pantalla negra y del otro lado que hay el case. Entonces, esos dos hidrógenos se pueden adicionar del lado de la pantalla negra o del lado del case. ¿Sí? En ambos lados, si es un ciclo, va a quedar el ciclo cis, porque ya sea lo que sea, estos dos grupos van a quedar, digamos, los dos para abajo o los dos para arriba, ¿sí? No importa, ¿sí? Porque estamos hablando sobre cis y trans. Ahora, en el caso de los estereoisómeros, si ven, si acá va a dar lugar a dos estereoisómeros, ¿sí? Este de acá, con su proyección de Fisher, piensen en la proyección de Fisher viéndola acá, o pudiera ser por el otro lado, ¿verdad? Y ahí esto subiría para arriba y entonces tendrían que la proyección de Fisher acá arriba y es otro compuesto, ¿sí? Sería el enantiómero, ¿verdad? Ahí sí sería el enantiómero. Ahora, puede haber la adición antiperiplanar, que esa es la de los alquenos con carbocatión. Se da mucho, ¿verdad? Que aquí viene, reacciona un hidrógeno y el carbocatión hace que pueda reaccionar del mismo lado o del lado opuesto. ¿Sí? Ahí sí la reacción es estereoselectiva. ¿Sí? Puede dar anti, pero también puede dar sin. ¿Sí? Sin periplanar sería del mismo lado. Antiperiplanar sería que los dos entraran de lados opuestos. Por ejemplo, el ácido clorhídrico. Si entra ácido clorhídrico, puede ser que un hidrógeno entre acá arriba y el otro y el cloro entre acá abajo. Bien, entonces en ciclos es donde mejor lo vemos. ¿Sí? Vean ahí ese ciclo de 5 miembros que posee, digamos, un grupo metilo o dos grupos metilo. Cuando reacciona el hidrógeno del mismo lado, con ayuda del platino, ¿sí? Entonces, digamos, nos da el producto cis.
¿Sí? Vean acá otro ejemplo, solo que estos son metilos, disculpen ahí. Los metilos están del mismo lado, entonces el hidrógeno entraría, ¿verdad? Del lado opuesto. Entonces sería una adición sin y el producto sería cis. Vamos a ver de dónde pudo venir esto. Bueno, esto es difícil, ¿verdad? Si yo les doy solo el producto, pues el doble enlace puede estar en cualquier lado, ¿no? Entonces, ojo aquí. Pues acá, este de acá, pues solo es pasarle borrador, vean. Así de fácil. Este no tiene estereoquímica, este podría tenerla, no sé si lo ven. Este de acá podría haber atacado por arriba, pero también por abajo. Creo que no es simétrico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, no, sí es simétrico, creo yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, pues. Bueno, ni modo. Entonces, no, pero digamos, si hubiera tenido un metidito por acá, ya no es simétrico, ¿verdad? Entonces, este hubiera podido quedar para adelante o para atrás. ¿Sí? Y bueno, nuestro tópico interesante el día de hoy, como les decía, es la margarina, ¿no? Nuevamente, los alquenos, ¿sí? Tienen, digamos, todos los alquenos naturales, ¿verdad? En la naturaleza, pues son cis. Y los aceites, ¿sí? Los aceites vegetales, tienen todos, son ácidos grasos insaturados o una combinación de ácidos grasos, sobre todo insaturados. Eso vamos a ver en Orgánica 2 y quizás lo vean ustedes un poco más en bioquímica. Ahí habrá que ver. ¿Sí? Lo cierto es que ese doble enlace hace que el aceite no dure tanto, porque es cierto que el doble enlace puede reaccionar con varias cosas, con un poco de ácido, ¿sí? Con un poco de CO2 que le entre y que en el aceite se vuelva ácido carbónico y cambie el pH, ya destruyó los dobles enlaces, ¿verdad? Ya lo saben, ¿sí? Entonces, el problema es que los aceites se rancían, ¿sí? Tienen una vida útil. Entonces, ¿qué pueden hacer para que les dure más? Pues lo hidrogenan y tendrían la margarina. Eso pues es bueno, pero también tiene algo que la margarina siempre le han achacado, ¿sí? A mí me encanta la margarina, pero debo admitir que no es lo más saludable que podrían comer. Es preferible el aceite, ¿verdad? Porque el aceite pues tiene dobles enlaces. La margarina, el problema que tiene es que cuando yo hidrogeno, a veces la reacción empieza a ser reversible, ¿sí? Y entonces todos los dobles enlaces de la naturaleza son cis. Nosotros tenemos todo el metabolismo, todo nuestro metabolismo, toda nuestra bioquímica está hecha para metabolizar grasas cis. Pero, ¿qué doble enlace es más estable? ¿El cis o el trans? Lo cierto es que es el trans. Entonces, cuando se regrese la reacción, va a regresar a trans. Entonces, la margarina es de los estudios que más sirvieron, junto con las freidoras también, porque las freidoras también ocurría la bendita reacción. Entonces, pollo frito también, cuidado. ¿Sí? Lo que es pollo frito y cocinar con margarina, cuidado. ¿Sí? La margarina ha ido mejorando sus procesos, no crean, y ha ido mejorando las etiquetas también. La margarina es tal vez de las muy pocas etiquetas que dice cuántas grasas trans tiene. ¿Sí? Porque de ahí todos los demás productos, pues no es que lo necesiten mucho, a menos que sean muy fritos, ¿verdad? Como las frituras, sí, todas las frituras, los chatarrines y los chatarrines, ¿qué más? Las papalinas, las plataninas, y todo eso que se fríe, ¿qué es eso que se come de cerdo? Es muy rico, por cierto, sobre todo si le echan una salsa, chicharrón, una salsa chicharronera, ¿no? Son muy ricos, pero ya tanto tiempo ahí en el caldero pueden haber transformaciones a grasas trans.
Entonces, siempre revisen, ¿verdad? Y si ya se les va a vencer un aceite, pues lo pueden hidrogenar y convertirlo en margarina y usarlo por más tiempo. Bien, hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos el miércoles para más cosas, ¿sí? Y esperemos el miércoles avanzar para que así, cuando regresemos, solo veamos nuestro repasito. Miércoles examen. Viernes empezamos sustitución electrofílica aromática. Ese es mi plan maquiavélico. ¿Sí? Ojalá que funcione. Bien, entonces si no hay más, pues cuídense mucho, se les quiere, síganse cuidando y espero que estén el miércoles. Sí, dime. Ay, perdón.